Muy buenos días, mi nombre es tardes ya aquí en Medellín, Colombia. Yo soy Adriana González, soy la coordinadora del grupo de integración, acceso y circulación del Ministerio de Cultura y al mismo tiempo tengo la gran fortuna de ser la coordinadora del proyecto GFACT en el que ustedes están sintonizados. Hoy me acompañan de ProColombia, Verónica Echeverria, quien le voy a pedir ahora que se presente, y Juliana Barrero, con quienes vamos a conversar sobre esas barreras y esas oportunidades para la internacionalización y exportación de las industrias culturales y creativas identificadas conjuntamente entre ProColombia y el Ministerio de Cultura para perfeccionar, gestionar mejor el ejercicio de la política de economía naranja. Antes de entrar en materia, solamente quería hacerles una breve introducción de lo que ha sido el recorrido conjunto que hemos tenido entre el Ministerio de Cultura y ProColombia, tratando de hacer esta identificación y este perfeccionamiento de la relación entre las exportaciones y las importaciones de las industrias creativas en el país. Y lo que ha venido sucediendo, o lo que nosotros hemos venido trabajando desde hace 8 o 10 años en el Ministerio de Cultura, ha sido siempre encaminado a generar puentes para que nuestros artistas circulen internacionalmente. Hemos creado relaciones consistentes, constantes, con plataformas de mercado por fuera del país. Hemos también creado o mejorado ciertas condiciones para plataformas nacionales, donde nos hemos vuelto con colaboradores, contribuyentes, participantes. Colombia tiene un ecosistema de mercados culturales, de ferias del libro, de plataformas de circulación muy sano, digamos que muy completo, por decirlo de alguna manera, pero a medida que se ha empezado a implementar la economía naranja como política pública, lo que nos hemos dado cuenta es que hay unas brechas, ¿no? Entre comercio internacional y cultura, que son dos lenguajes que muchas veces no se traducen, no es el mismo lenguaje, ¿no? Entonces, incluso para la articulación entre el Ministerio de Comercio, ProColombia es parte del Ministerio de Comercio, y el Ministerio de Cultura, hay veces que hay terminologías, hay miradas, hay enfoques, hay indicadores, objetivos, que ni siquiera, digamos, logramos entender de un lado y del otro. Las prioridades siempre han estado un poquitico desarmonizadas. Y creo que lo que hemos logrado en estos últimos 2 años ha sido justamente encontrarnos con ProColombia, sumarnos, hacer una sinergia que cultura empieza a escuchar, entender y hablar el lenguaje de comercio y de comercio internacional, sobre todo de comercio exterior, y que comercio empiece a leer y entender unas lógicas que muchas veces no funcionan como el resto del comercio exterior, porque pues la cultura, cada proyecto es un prototipo y la cultura genera, digamos, ese tipo de retos para una agencia que tiene que reportar grandes cifras de inversión extranjera directa, por ejemplo, de exportaciones. Entonces, nada más esto como una abrebocas para que Verónica nos cuente cómo ha sido el inicio del trabajo con nosotros, cómo desde la Dirección de Industrias 4, la Gerencia de Industrias 4.0, perdón, la Gerencia de Industrias 4.0 de ProColombia, han logrado hacer una mirada integral, y que luego Juliana nos cuente justamente esto que entre mi comercio y mi cultura nos preguntamos. Juliana es quien nos va a dar un poco luces, respuestas, explicaciones y una facilidad para traducirnos los unos a los otros. Entonces le doy paso a Verónica para que nos cuente. Adri, muchas gracias. Hola Juliana, pues muy buenos días para todos. Para ProColombia es un placer estar acá con todos ustedes sintonizados en este espacio tan importante.
Y para nosotros ha sido, yo creo que una gran oportunidad y un magnífico momento, por decirlo, poder trabajar de la mano con expertos como son el Ministerio de Cultura en todo lo que es la promoción internacional de las industrias culturales y creativas. Yo creo que tú hiciste un muy buen marco en el cual explicaste cuáles son esas diferencias que por lo general nos separaban, digo yo, pero creo que lo que es como mágico de todo esto y lo bonito de todo esto es encontrar en las diferencias complementariedades. Y yo creo que eso es lo que hemos intentado hacer y por eso desde el año pasado se firmó un convenio que ha sido fundamental para estrechar esa relación entre el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y ProColombia. Aquí haciendo como un poco de contexto para todos los que nos están pues escuchando en este momento, ¿qué hace ProColombia y cuál es el llamado de ProColombia? Entonces somos la entidad del gobierno que tiene el mandato o el encargo de hacer la promoción internacional del país. Entonces tenemos una sombrilla, que es la marca país, que es la marca Colombia Co., que es la que nos ayuda a cambiar la imagen de Colombia, a pasar de un estereotipo negativo a mostrar todas las cosas maravillosas que tiene nuestro país. Dentro de esos, por supuesto, el arte, la cultura y las industrias creativas, las creaciones funcionales. Y por otro lado, con esa sombrilla trabajamos en la promoción de exportaciones de bienes y servicios no minero-energéticos, la atracción de inversión extranjera directa a nuestro país y el posicionamiento de Colombia como un destino internacional de turismo. Entonces, digamos que esos son los tres mandatos que nosotros tenemos, todos bajo la sombrilla de cambiar la imagen de Colombia y que en el mundo se hable de Colombia de una forma positiva y que se hable de Colombia de, en términos mucho más amplios de lo que normalmente la gente tiene en su imaginario, que es el café, las rosas, el banano, por mencionar algunos productos positivos y que son lo que la gente piensa cuando piensa en Colombia, o las esmeraldas, por ejemplo. Pero lo que nosotros queremos es que cuando piensen en Colombia, piensen en todas las otras industrias, sectores y valor agregado que tenemos para nosotros poder ofrecerle al mundo. Tenemos una gran ventaja en este sector y es que también la gente cuando piensa en Colombia piensa en Juanes y Shakira y aquí nos vamos acercando un poquito a lo que es nuestras industrias culturales y creativas, obviamente en un mainstream que es distinto y que de pronto los sectores de las músicas independientes van a decir, bueno, pero eso es muy mainstream, sí, pero eso no es necesariamente negativo. Y yo creo que aquí, Adri, voy a retomar uno de los puntos que tú hablabas y es ser ese puente, lograr esa traducción y lograr convertir eso en una sinergia, en que nos multipliquemos y seamos actores que logremos entre esta interacción algo muy positivo para los artistas y para las industrias culturales y creativas. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando ProColombia le dicen, bueno, entonces ahora hay una política de economía naranja, que es wow, y todos nosotros, ok, economía naranja, ¿qué es esto? ¿Cómo funciona esto? Resulta que nosotros ya teníamos una experiencia en algunos sectores que veníamos trabajando desde antes, catalogados como servicios, que son la industria editorial, la industria de producción audiovisual. Digamos que ahí teníamos unos pinitos y cierta experiencia y nos sentíamos relativamente cómodos. Y en creaciones funcionales, la industria de software y tecnologías de la información, que sí conocemos mucho mejor. Entonces ahí entendemos muy bien cómo se hace una promoción internacional sectorial, cómo se hace un plan de trabajo con un empresario, cómo hay que ir y presentar la oferta colombiana, en dónde hay que presentarla. Pero cuando ya nos empiezan a decir, bueno, pero es que esto es mucho más allá, esto es mucho más amplio y aquí vamos a hablar de música, vamos a hablar de artes escénicas, vamos a ir más a fondo en la industria editorial, vamos a hablar de derechos de autor, vamos a hablar de todos esos intangibles que hacen parte de la cultura. Ya empezamos nosotros a decir, ok, aquí necesito la llamada a un amigo y necesito una alianza y un matrimonio indisoluble con el experto que es el Ministerio de Cultura, porque realmente hay unos de estos terrenos que para nosotros siguen siendo todavía desconocidos y aun cuando
puede haber similitudes porque la verdad es que sí, o sea, hay mercados donde se circula, hay ferias donde se participa, hay indicadores y todo el mundo tiene indicadores, pero tenemos lenguajes diferentes, entonces por eso acudimos y tenemos esta feliz alianza con el Ministerio de Cultura, pero incluso en esa interacción, cuando empezamos a tratar de comunicarnos y hablar el mismo idioma, nos dimos cuenta, tanto desde Mincultura como desde ProColombia, que a pesar de los caminos recorridos y de esa complementariedad, seguimos teniendo unos desafíos, seguimos necesitando, digamos que la sabiduría de otras personas, de otras entidades, organizaciones que han dedicado gran parte de su vida a estudiar y a trabajar y a moverse en estos ecosistemas de industrias culturales y creativas. Y por eso, precisamente, acordamos en el marco de este convenio, oiga, necesitamos un poco de información de valor agregado, práctica, que nos permita todo aquello que hemos ido construyendo con los años de trabajo desde uno y otro lado, un poco solidificarlo, un poco tenerlo mucho más en blanco y negro para así poder decir con plena certeza, ok, la oferta colombiana en el sector de música o en la industria de la música se caracteriza y es de esta manera. Cuando hablamos de editorial, del sector editorial en Colombia, estamos hablando es de esto, estos son los actores, esta es la oferta, con esto podemos trabajar, esto es lo que Colombia le tiene que ofrecer al mundo desde la perspectiva editorial. Cuando hablamos de una industria audiovisual, ¿qué es la industria audiovisual colombiana? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es su ADN y su promesa de valor? Igual con las artes escénicas. Entonces ahí nosotros dijimos, ok, tenemos una primera tarea que es terminar de caracterizar esa oferta, esto que tenemos en Colombia para ofrecerle al mundo, para contarle al mundo, para que el mundo nos disfrute, porque al final del día lo bonito que tienen estas industrias es que son para que la gente las disfrute, las consuma de una forma supremamente positiva y yo creo que nada mejor que este momento que estamos viviendo para hacer la promoción de estos sectores, porque lo que le dan es un alimento al alma y lo que esto nos permite es que Colombia lleve al mundo solo cosas positivas, mensajes positivos, sensaciones positivas y que seamos nosotros los que estemos alimentando a todo el planeta de esta riqueza que tiene nuestro país. Y yo creo que aquí hay una cosa que es supremamente importante y es que cuando uno habla de recursos, pues, no sé, no renovables, el recurso más importante que puede tener un país, una nación, es el talento de sus personas. Y yo creo que de eso es de lo que estamos hablando. Es un recurso que se renueva constantemente, que tiene unas características únicas y eso es lo que nosotros dijimos, ok, necesitamos terminar de entender cuál es nuestra oferta. Entonces, por eso buscamos una empresa que fuera líder, que entendiera muy bien esto para que nos guiara y nos dijera cómo caracterizar la oferta y teniendo muy claro eso, ahí sí poder decir, ok, con esto que tenemos para contarle al mundo, los mercados a donde vamos a tener una mejor receptividad, a donde podemos llegar de una forma más impactante y donde podemos generar una imagen mucho más positiva, una circulación, unos negocios más positivos van a ser estos. Entonces la idea es que con esta alianza y con este apoyo que nos da Lado B y Juliana, que nos acompaña acá, podamos identificar cuáles son esos mercados, cómo llegar a esos mercados y cuál es ese valor insuperable de las industrias culturales y creativas colombianas en el exterior, para a partir de eso nosotros terminar de consolidar esa estrategia que la hemos venido haciendo, porque aquí creo que es importante ser honestos Justos, y decir sí, justos. exactamente justos. No es que nos quedamos de manos cruzadas o paralizados, muertos de miedo, diciendo, ok, esto no lo conocemos, hemos ido trabajando, hemos hecho un montón de cosas, pero siempre está bueno como que tener un norte más claro, un panorama más claro que nos permite enfocarnos en ciertas cosas, enderezar camino en las que haya necesidad de enderezar ese camino. Entonces, eso es un poco el contexto de todo esto y pues Juliana, yo creo que aquí tú eres la protagonista de esto y quien nos ayuda y eres para nosotros supremamente valiosa para guiarnos en este proceso. Yo creo, Muchas gracias, Verónica. yo creo que ahí hay una cosa muy importante
que dice Verónica que hay que resaltar, y es el hecho de que como son dos miradas distintas, nuestro conocimiento y nuestra profundidad y los matices que ponemos en las cosas son un poco diferentes. Cuando Verónica hacía como ese de decir Juan es Shakira, decía, y que ya pone el matiz de decir, eso es mainstream, mi cultura no atiende el mainstream, pero no debería estar tan lejos. Nosotros empezamos ya a tener una mediación también entre comercio y la cultura. Yo creo que lo que nos viene a aportar, Julián, es como esa información para descifrar, por ejemplo, las características de ese comercio internacional a tantos niveles para que tanto ProColombia como Mi Cultura puedan entender. Entonces ya, ahora sí, dándole el paso a Juliana, ¿cómo podrías describir esas características del comercio internacional? Como hay datos intangibles de por medio, yo creo que es una de las palabras misteriosas, los intangibles. Pues en temas de comercio internacional de bienes y servicios culturales, como ustedes dos lo saben, una cosa es movilizar bienes que son físicos, como es el caso de los libros, como es el caso de los discos, como refiriéndome puntualmente a este estudio, nosotros estamos haciendo el análisis de 4 sectores. Uno es música, el otro es artes escénicas, el otro es el editorial y el audiovisual. Entonces, a pesar de que el componente y los valores de los 4 sectores tienen que ver con lo creativo, cada uno de los sectores moviliza productos y servicios distintos, ¿no? Como el sector editorial claramente es el libro, la música ha tenido unos grandes cambios en los últimos 20 años con todo el componente digital. El libro también, lo que pasa es que el libro todavía se circula en bien físico. La música, pues ahora con tú, Adriana, que eres una amante coleccionista de LPs, pues lo sabrás. Pero las cifras de bienes a nivel internacional, cuando uno revisa cifras de Comtrade, tienen una tendencia decreciente no solo para Colombia, sino para todos los países del mundo. Entonces, si uno solo mirara el comercio internacional por los bienes que circulan hoy en día, que hace 20 años e inclusive hace 15 años eran unas estadísticas muy relevantes para hablar del comercio internacional, hoy en día eso no sucede porque finalmente mucho de esa movilización de bienes se está generando y se está produciendo de otras maneras. Por ejemplo, en el caso del sector editorial, es muy probable que yo ya no movilice el libro porque imprimo en otro país y se distribuye directamente en ese país, ¿no? Entonces, en temas de bienes y esas características, pues una cosa es mover bienes y una cosa muy distinta que es una de las grandes oportunidades y crecimiento que ha tenido el sector creativo para Colombia, sobre todo en la última década, tiene que ver con la exportación de servicios. Cada uno de estos sectores vende servicios. Por ejemplo, en el caso de la música, y ahora que están en Medellín ustedes dos, en el caso de la música, la producción musical o los soportes de producción musical que no tienen que ver directamente con los derechos de autor o la parte creativa, se está volviendo muy importante como lo fue en los años 70, 60 para la música latinoamericana. O sea, hoy en día vienen a grabar agrupaciones que están buscando un sonido particular que está asociado, por ejemplo, con algo muy mainstream, que es el reggaetón, pero también si están en Medellín, está, por ejemplo, Merlín, que no trabaja con esa música, trabaja con otras músicas y está vendiendo otro tipo de servicios que van desde instrumentalización hasta producción, postproducción y una cantidad de cosas. Arreglos, por supuesto. Música corriente también en Medellín, que tiene todo ese interés también en el disco como objeto, ¿no? Medellín tiene también un compacto en ese sentido, sí. Y si lo vemos desde el lado del sector editorial, pues es un tema de venta de servicios desde diseño, como valores o actividades o sectores conexos que tienen que pasar por el diseño, pero también traducción, pero también servicios editoriales, pero
también empaquetamientos, pero entonces empieza a expandirse un montón el tema de los servicios. En audiovisual, ni hablar del audiovisual, que en tema de servicios de producción y postproducción, pues cada vez tiene más auge los estudios colombianos o inclusive animación, que exportamos muchos servicios de animación, entonces tienen otras características. Una cosa son los bienes, otra cosa son los servicios y otra cosa son los derechos de propiedad o lo que está sujeto a los derechos de autor, que ya son productos propios, y lo que exportaríamos en ese caso es contenido. Adicionalmente, cada uno de estos 4 sectores tiene fuertes diferencias en la movilización de los bienes y servicios que genera en términos de capital humano. Por ejemplo, las artes escénicas y la música, obviamente en pandemia, pues todos sabemos que esto quedó en stop, sí, en suspenso. Quedó suspendido, para no decir en suspenso. Lo que implicaba exportar el bien música era movilización de personas, ¿no? Y hablar de ya la movilización de personas es otro tema muy distinto. Entonces, hay unas barreras que tienen la movilización de bienes, como el libro, que tiene que ver con temas aduaneros. Hay una cosa que tiene que ver directamente con la movilización de servicios, que pasa por la doble tributación y cómo facilitamos de ida y vuelta a esas relaciones, a esas conexiones internacionales. Ya hay otras problemáticas en torno a la circulación de bienes y servicios que tienen que ver con la movilidad de las personas. ¿Cómo llegamos a...? Ahí yo quería justamente como poner una pregunta en la mitad, y es que, bueno, nos estás diciendo, los servicios conexos son como los que más potencial exportador tienen, por un lado, pareciera, ¿no? Y porque los bienes y los derechos de autor todavía no están ahí, digamos, en el centro de la movida de los servicios, si te estoy entendiendo bien, que es de pronto un poco el caso del cine o el caso a veces incluso de la música. Sí, yo creo que lo importante, más allá de si uno se mueve más que otro, claro, el tema de los servicios se mueve mucho, y sobre todo la pandemia ha movilizado mucho la prestación de servicios, porque finalmente todo esto que llamamos la clase creativa pues puede vender su mano de obra calificada a través de Internet. O sea, es lo que estamos haciendo en este momento frente a los otros tipos de bienes. Yo creo que están o sea, el comercio, la particularidad del comercio internacional de bienes y servicios culturales es que está puesto en varias capas. No hay uno que sea más representativo que otro, porque además va a depender mucho del tamaño de las organizaciones. Cuando yo soy una organización, bueno, o soy autoempleador, vendo servicios directos. Cuando soy mediana, que es como la característica de nuestras organizaciones culturales, es un tamaño mediano, pues puedo vender productos y servicios. Y ya después tengo las grandes, que también tienen otras lógicas de comercio internacional, porque finalmente hay filiales en los otros países y son transnacionales, y yo ya ni siquiera tengo que circular bienes. O sea, yo mando el PDF a mi filial en México y México imprime, entonces son otro tipo de cosas. Claro, lo que uno debería buscar, y Verónica y tú lo pueden pues entrar en la discusión, es tener un buen balance entre exportar contenido propio, porque finalmente el tema del contenido propio es posicionamiento, como hablaba Verónica, es un posicionamiento de país como en una escena creativa efervescente, que no solo le está contando a lo local, sino que quiere ir a contarle a lo internacional, y puede además, y puede entrar a través de otros mercados. Esa es una forma de comercio. Ahora, eso es en temas de contenidos. En temas de bienes, pues nosotros somos buenos productores de bienes. Ahí es cuando hablas de las actividades conexas. En el caso del sector editorial, el core del sector editorial pues son los derechos, ¿no? Como finalmente son esos derechos. Sin embargo, nuestras actividades conexas al sector editorial, por ejemplo, es el caso de la impresión, pues este es un país
con una tradición de impresión muy importante y que ha exportado los servicios de impresión a la industria editorial de Latinoamérica y Y la lo zona sigue andina. haciendo. Y Sí. de la zona andina, o sea, entonces yo sí tengo una cosa que son derechos, tengo una cosa que son esos servicios conexos de los que estás hablando, y tengo una masa de servicios que hoy en día con la pandemia se demostró que yo ya puedo trabajar con cualquier persona en cualquier lado, desde que tengamos afinidades y vínculos estéticos y éticos. Se generan conexiones a nivel internacional, que yo creo que eso es lo que viene siendo interesante. Entonces, lo bonito de la industria creativa es que yo no solo exporto un bien, sino puedo tener dentro de la misma cadena distintas ofertas de exportación y de circulación de bienes, servicios, conocimiento, porque además entre esas actividades conexas de las que estás hablando son muchos soportes, por ejemplo, jurídicos. Nuestro sector audiovisual ha desarrollado muchas fortalezas en esos soportes conexos a las industrias. Por ejemplo, podemos exportar abogados que hoy en día pueden ir a dar carta sobre cómo generar procesos de negociaciones internacionales. Entonces, hay una oferta muy rica, muy amplia, que vienen desde las transnacionales grandísimas, por ejemplo, el tema de la publicidad que jalona un montón de servicios, porque los necesita demandar del resto del mundo, pero porque los exporta también, desde ese gran motor hasta una cosa que hemos encontrado que es muy interesante, cruzando este trabajo que estamos haciendo para ProColombia con la Alianza del Pacífico, que se dedica más a un tema de lo independiente y tiene que ver con la movilización de agentes que están compartiendo agendas culturales, conocimiento, por ejemplo, en una cosa tan sencilla como residencias, y esas residencias generan productos creativos o servicios creativos que después se transan entre los países y los agentes. Entonces, lo interesante es todas las posibilidades que ofrece el sector creativo para posicionarse en temas de comercio. No solo son los bienes, no solo son los servicios, no solo son las agendas culturales, es la movilización, y además eso, como lo decía Verónica, pues genera una cantidad de impacto mucho más allá de lo económico, que por supuesto queremos que sea un impacto económico para nuestras organizaciones culturales, porque finalmente es ampliar mercados, y más mercado pues genera distintas posibilidades y diversifica el riesgo que tienen por naturaleza las industrias creativas, pero adicionalmente sí genera un posicionamiento del país a otro nivel. No hay que hablar más, pero el tema de los festivales en Colombia es ya un reconocimiento y genera posicionamiento. Adicional a lo que atrae, ¿no? Porque atrae turismo, que es otro modo de exportación, atrae gente que viene no solo a consumir, sino a producir en Colombia, y eso genera una red y una movilización que posiciona a Colombia en otros escenarios. Juli, yo Dime. quería, y qué pena, pero quería hacerte una pregunta, o sea, aprovecho algo de lo que acabas de decir para contar, porque dijiste, los festivales nos posicionan como un hub o como un país importante en la escena internacional de la música, obviamente, y atrae turismo. Y quería hacer aquí una acotación, es precisamente la campaña de posicionamiento y de promoción de turismo internacional de Colombia y la bandera de la campaña es la música. O sea, lo que nosotros hicimos desde ProColombia para posicionar el país como un destino internacional en temas de turismo fue hacerlo a través de la música. Y esto es una cosa supremamente impactante, porque es el primer país en el mundo que utiliza la música como su principal atributo para hacer la atracción de turismo internacional. Entonces, nuestra campaña, que es Colombia siente el ritmo, Feel the Rhythm, es la primera que se hace por una agencia de promoción internacional que utiliza un activo tan importante, intangible y tan propio de su cultura y de su idiosincrasia como es la música, para hacer su promoción internacional como destino turístico. Entonces aquí vamos viendo cómo, aún siendo mundos diferentes,
vamos confluyendo y nos vamos apalancando los unos de los otros para esta tarea que tenemos. Y yo quería también, pues, aquí preguntarte algo porque las personas que están en el ecosistema creativo y cultural hablan mucho de circulación, mientras que los que estamos en el mundo de los negocios o en el ecosistema de los negocios hablamos de comercio. Entonces, yo quisiera, si tú nos puedes explicar un poco cuál es la diferencia cuando se habla de circulación o cuando se habla de comercio. O sea, ¿qué es lo que hay diferente entre la circulación y el comercio? Fundamental entender esa diferencia. Yo creo que es importante la diferencia porque, y es un poco lo que les estaba diciendo ahorita de las diferentes, cuando uno piensa en comercio internacional, normalmente, y por temas estadísticos que hablábamos ahorita, lo que se registra es lo que es visiblemente móvil. O sea, yo puedo registrar una impresión de enciclopedias, ¿sí? Porque hice un tiraje de 1 millón y lo voy a distribuir por América Latina. Entonces, eso se registra. Pero la realidad de las industrias creativas es que como dicen, la larga cola es cada vez mayor, hay una concentración de pocos en la producción de bienes y servicios a nivel internacional. Ese es el gran registro de bienes que hay. O sea, pero cuando nosotros vamos a analizar nuestro sector, está compuesto no solo de los grandes, sino de muchos medianos, de muchos pequeñísimos, o sea, muchos pequeños, y de muchos independientes autoempleadores, a diferenciar las organizaciones formales de los autoempleadores. Entonces, cuando yo hablo de comercio, uno tiende a pensar, ese comercio es robusto, ¿no? Como es de las transnacionales, es lo grande, es lo que se ve. Porque finalmente lo que hablábamos de los artistas, sí circulan y sí tienen relaciones internacionales y sí generan el mismo efecto. Lo que pasa es que contablemente no se ve. Por ejemplo, las ferias que ustedes, Ministerio y Procolombia, acompañan tanto en la identificación de mercados y en la participación en ferias. Claro, van los grandes que ya tienen unas relaciones, pero los pequeños medianos que van a participar en esas ferias a nivel internacional no están movilizando, en el caso editorial, 20.000 ejemplares, están movilizando 400, 300, 250 ejemplares. Y muchas veces lo que se moviliza ni siquiera es el bien, es la participación de un editor en un panel. Y a partir de esa participación de ese editor en un panel genera un posicionamiento de la producción editorial, de los bienes editoriales y ese reconocimiento del que hablaba Verónica, que es del país. Entonces ahí no estamos comerciando. No hay un comercio tangible, no hay un intercambio solo de valores económicos, sino hay una circulación entre agentes creativos a nivel internacional que después potencian mucho esos futuros lazos y conexiones entre los agentes que nos van a llevar después ahí sí a decir, nosotros vamos a hacer una coproducción o vamos a hacer una coedición o vamos a hacer, entonces es sutil, el tema de comercio sí tiene que ver con unas relaciones mucho más mercantiles, pero el tema del comercio internacional pasa por la circulación de unos agentes que primero establecen unas relaciones entre pares, o sea, entre intermediarios muchas veces, para poder a partir de eso sí poner a circular y a partir de eso sí empezar a abrir mercados. Entonces, yo creo que uno lleva, o sea, seguramente fortalecer procesos de circulación más allá del mercado fortalece las posibilidades, sobre todo en este campo de lo creativo de bienes y servicios, de establecer relaciones comerciales a largo plazo y así poder decir, listo, nuestra balanza de exportaciones está. Sobre todo, ojalá podamos tener muy buena la de servicios para empezar a contar cómo estamos creciendo en exportación de servicios. Entonces, muchas veces cuando yo hablo de comercio internacional, como hablábamos de los festivales, la circulación es de consumidores finales del mundo que vienen al país a consumir, inclusive un festival que es gratuito, va a poner
el ejemplo del corazón, que es el Petronio Álvarez. Pero a partir de esa circulación, que no hay una transacción comercial directamente con la industria cultural, eso es una exportación. Usted vino, consumió, dejó los ingresos acá, compró todo el paquete completo de la producción de bienes culturales que implica participar en un, en un evento tan lindo como es el Petronio Álvarez. Sí. Entonces, claro, comercio y circulación son dos hermanos que se tocan la mano como Procolombia y Mincultura. Que es justamente de lo que yo quería hablar. Es, Mincultura ha centrado mucho sus esfuerzos en la circulación, en este generar como un goodwill, como una buena disposición hacia las producciones colombianas, hacia los bienes culturales, por decirlo de alguna manera, y por añadidura hacia los servicios, porque para eso hay una segunda ley de cine, por ahí hay, o sea, una vez fortalecido un sector como se fortaleció el cine, inmediatamente empezamos a pensar en la otra parte, y esa otra parte, que es la segunda ley de cine, es promovida conjuntamente con un sector muy fortalecido, que es el sector del cine. Pero es ahí donde vemos que está la oportunidad, porque la experiencia con el universo tecnológico, con el universo IT, con el universo de las creaciones digitales, que es lo que ustedes en ProColombia han tenido como de una manera muy cercana, ellos trabajan de una manera muy estandarizada, muy robusta, saben cuáles son las pistas de negocio, saben cómo poder ir a buscar y hacer ese seguimiento a esas oportunidades de negocio después de la circulación, que sinceramente nosotros no tenemos las herramientas para hacer eso, porque va más allá de nuestra competencia finalmente. O sea, la empresa es algo que es tan completo y tan complejo que creo que es ahí donde nosotros no terminábamos de cerrar el ciclo, y creo que es ahí donde ProColombia empieza a ayudarnos a cerrarlo. Yo creo que esa es la ventaja de esta mancuerna, poder empezarle a cerrar o a exigir o a orientar a todos esos que se ponen la camiseta y dicen, bueno, yo me voy a circular y me voy a presentar en las convocatorias del ministerio, o voy a buscar oportunidades para que ProColombia me apalanque, y ahí empezar a de verdad a introducir esa herramienta de comercio o de seguimiento a las oportunidades de comercio que nosotros no habíamos podido implementar. Yo creo que ahí nos iríamos, yo creo que a una pregunta, Juli, y yo me imagino que Verónica está de acuerdo conmigo, y es, ¿qué habilidades tienen que desarrollar nuestros usuarios, nuestra ciudadanía, nuestros creadores, los empresarios de la cultura para dar como lo más de sí? O sea, ¿qué es lo que ustedes están viendo en el estudio que están armando en este momento? Nosotros vemos, hay un tema de capacidades y habilidades que tienen que ver más con lo gerencial y empresarial, y es entender cuáles son las oportunidades que se abren en el comercio internacional. Esas capacidades y esas habilidades tienen que ver también con entender cuál es el tamaño de nuestras organizaciones culturales, porque el tema, si ya es complejo abrir mercado local, ¿cierto? Como ese proceso de distribución y encontrar el distribuidor o encontrar los espacios a través de los que circulan nuestras manifestaciones es complejo. Ahora la conexión con un par en otro país es una habilidad que ProColombia puede facilitar con el Ministerio de Cultura, pero que definitivamente el empresario es el que tiene que tener el ojo atento y poner la lupa y decir, bueno, ¿dónde está mi par? Porque por más de que ProColombia y el Ministerio de Cultura generen toda la autopista para facilitar las relaciones de comercio exterior, pues va a depender mucho de la capacidad que tienen los empresarios de establecer esos vínculos con sus pares
o de su cadena a nivel horizontal, o sea, usted como músico o su manager con un booker en otro país, o sea, esa es una relación personal, ¿no? Cuando uno habla de comercio internacional, pues yo mando los libros y le mando a la gente. Hay alguien que me está demandando los libros, hay un distribuidor en España que está esperando que yo se los envíe, eso es un teléfono. Y es una relación personal y tiene que ver con saber posicionar los valores que se están ofertando desde lo creativo y lo colombiano hacia afuera. ¿Usted cómo se quiere posicionar? ¿Cuál es el mercado que le interesa? ¿Con quiénes tiene que generar vínculos? Los vínculos son de redes. ¿Cuál es la red de contactos que quiere tener? Si entra a México, ¿dónde quiere estar? ¿En la cadena de librerías o usted por el tipo de producto editorial que tiene necesita un distribuidor que se mueva con editoriales independientes? ¿Sí? O sea, ProColombia y Mincultura pueden facilitar muchas conexiones, pero el que debe tener el ojo para saber que no cualquier red internacional le sirve y la tiene que identificar y le tiene que mandar las señales a ustedes, instituciones, es el empresario o es el individuo también. Es como, bueno, yo vendo servicios de exportación, acérquese a ProColombia, diga, yo estoy vendiendo servicios así, cómo ingreso y cómo me fortalecen las capacidades para saber si necesito más equipo o no. Yo voy a hacer un trabajo con Argentina. ¿Dónde puedo? ¿Cómo le va a interesar a usted si es doble tributación o no es doble tributación? ¿Sí? Entonces, si hay una oferta que toca diseñar para que esas competencias y habilidades de las organizaciones culturales y de los emprendedores creativos se afinen para entender que cuando usted establece una conexión internacional, pues pasa por unos protocolos normativos que no es como mándeme el cheque y ya, o mándeme el archivo y ya, sino que hay unas reglas establecidas. O sea, sí, pero también se necesita no esperar a que ProColombia y Mincultura le abran la puerta, sino empezar a hacer una búsqueda inteligente y conjunta para entender cuáles son los mercados a los que sí puede acceder y a través de qué redes puede acceder. ¿Sí? Entonces yo creo que esas capacidades tienen que ver más con un tema gerencial. Ahora, hay otras capacidades que creo que ahorita son fundamentales y tienen que ver con lo digital. La pandemia demostró les demostró a todos, nos demostró a todos que nuestras relaciones ahora son digitales. Entonces, si yo voy a una feria del libro, si voy a una feria de artes escénicas, si voy a una feria de música, audiovisual en este caso lo tiene resuelto y se le vuelve una gran oportunidad porque los otros sectores necesitan ahorita una cosa muy fuerte audiovisual, pero usted no puede llegar con contenido de baja calidad y de material promocional cuando en una página, por ejemplo, como una feria del libro, lo primero que va a hacer en el directorio es decir, listo, muéstrame su catálogo. ¿Dónde va su catálogo? En la página web. Página web no está está en construcción. Oh, porque claro, antes era presencial, nos conocíamos en una comida. En la comida, más allá de que su página web funcionaba o no, pues yo veía su producto y generábamos afinidad y empatía. Hoy en día nos encontramos 5 minutos y yo voy a ir a revisar todos los registros digitales que tiene para poder ver cuál es su producto y el potencial que tiene de mercado. ¡Oh, sorpresa! Organizaciones culturales y muchas no están preparadas para tener un buen catálogo digital y una presencia en redes que realmente cautive y enamore esas nuevas relaciones que se están estableciendo. Entonces, por un lado, sí son esas capacidades donde hay que afinar y decir, este producto se parece al mío, esto circula ya en ese país, mi producto tiene un potencial de unirse con tal o de entrar a través de tal a ese mercado y adicionalmente estar listo ahorita en lo que se viene, porque ya todo se fue digital. Entonces ahí, por ejemplo, el lado B, nosotros nos podemos hacer así y decir, no tenemos la página web lista porque todas nuestras relaciones han sido voz a voz. Pero hoy en día esto lo está viendo mucha gente y si quieren consultar al lado B, tengo la página en construcción. Entonces, Juli, una pregunta. Es una confesión por si nos quieren buscar.
Una Pero pregunta, estamos todos iguales. porque creo que ya nos quedan muy poquitos minutos y como para no dejarlo esto en el aire y es, tú mencionaste dos cosas importantes en el marco de la pandemia y son las herramientas o las habilidades para negociar, que son importantes, y la digitalización. De todo este tema de la pandemia, ¿qué oportunidades han identificado ustedes? O sea, ¿qué creen ustedes que se pueda rescatar como una oportunidad para estas industrias culturales y creativas? Para cerrar, porque creo que ya tenemos como 3 minuticos o algo Un, así. dos, tres. Entonces lo voy a decir rapidísimo. Las oportunidades son muy disímiles entre los sectores creativos. O sea, no es una oportunidad como transversal para todos, va a ser igual. Inclusive dentro del mismo sector, voy a hablar puntualmente de música. O sea, todo lo fonograbado tiene un potencial ahorita gigante. O sea, mándeme, le masterizo, le mando, le devuelvo y todo. Todo lo en vivo, pues que quedó estancado y vamos a ver qué pasa. En el sector editorial, todos los servicios, buenísimo, derechos se pueden circular, o sea, como el libro puede ser un privilegiado de la pandemia, las artes en vivo, como la música y las artes escénicas, pues en este baile no les fue bien, prendieron la luz y no tenían la escoba en la mano. Entonces, ¿por qué? Pues porque lo que se movilizan son seres humanos y a lo que llevan es a la conglomeración. Entonces, todos esos consumos de lo que se llama en casa, la música, escuchar y todos los soportes de esa producción que vienen detrás con todos esos servicios para sacar esos productos, pues van a tener mucho potencial en la pandemia. Lo audiovisual. Ahorita, si usted se va a mover en el mundo de lo digital, necesita mucho contenido audiovisual. Y cuando hablo de contenido audiovisual, es ampliamente contenido audiovisual, o sea, eh, podcast, páginas web, Videoclip. animaciones, videojuegos para conectar públicos y todas las estrategias, además de marketing digital, que tienen que diseñar. Por eso es que el tema de los servicios de soporte a las industrias se vuelve interesante en pandemia, porque además son jalonadores de servicios. Si yo tengo que hacer un diseño de marketing digital, necesito correctores de estilo, editores, productores audiovisuales, guionistas, sí, entonces hay oportunidades sobre todo en la generación de servicios, que me parece muy interesante, pero todas estas plataformas han permitido también unos intercambios culturales muy interesantes. O sea, hoy en día usted no busca al vecino con el que ha trabajado siempre, porque ahora sí puede buscar al argentino, al mexicano, al peruano, al chileno, al austriaco, Sea, el al mundo está a un bla, bla, clic de bla. distancia, El literalmente. O sea, mundo está a un clic de distancia y el eso mundo se abre nos ha ido oportunidades. a una pantalla y yo creo que eso es una gran conclusión que podemos tener y es que ahora podemos llegar al mundo entero con un solo clic y tenemos que todos sintonizarnos con estas sinergias para tener las herramientas y poder aprovechar esas oportunidades. Eso es correcto. Muchas gracias por cerrar en esa conclusión. Creo que GFACT es justamente uno de esos ejemplos. No Claro. podríamos tener aquí, por ejemplo, a David Crosby, porque su edad no le impide, le impide viajar, desplazarse, vive en Australia, en fin, y lo vamos a tener sin embargo, y está feliz de estar aquí. Tuvimos a Armando Manzanero ayer dando un saludo y hablando de derechos de autor, personas cuya opinión es valiosísima para un seminario de conocimiento como este y que finalmente sí los pudimos tener porque todos estamos sintonizados en el mismo lugar, pero creo que sí, es el momento ahora sí de pensar en los servicios y de pensar en esa posibilidad de que estamos todos a un clic de distancia. Creo que ya se nos acabó el tiempo y yo quería agradecerle enormemente a Juliana por su generosidad, su conocimiento, su entusiasmo y a mi dupla, Verónica, que es como siempre me llena de orgullo oírla hablar. Divina. Y de verdad desearles a todos los que nos están viendo hoy una muy feliz tarde. Seguimos en GFACT toda la tarde, hay una programación fascinante, entonces pues los invitamos a que nos sigan viendo y a nuestras invitadas y a nuestro equipo técnico también detrás de todas las cámaras, también un gran saludo. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias. Gracias, Adri. Gracias, Juli.